23. Chucho Malverde guardó la pistola y pidió disculpas por apuntarnos, pero se sentía amenazado, dijo. Después fue a la cocina y regresó con unos vasos de Coca-Cola. Volví a ver sus botas rojas de vaquero. Estaba vestido igual que la última vez y por un momento pensé que se trataba de un fantasma. Estábamos los tres sentados en las sillas de playa mirando el mar, frente a 3 vasos de Coca-Cola. Era una tarde apacible. A veces las nubes se movían y dejaban entrar un rayo de sol. Entonces el mar cambiaba de color, del verde al azul. Entonces Chucho comenzó a hablar, mientras sostenía su vaso, sin beber. Nos contó de su muerte falsas y de por qué estaba escondido en la casa de playa de Bibi Sommer. Desde antes de llamarme para que me hiciera cargo del robo de los restos del caballo Guaso. Chucho sabía que algo extraño oscuro ocurría. Años antes, su padre, don Aladino Malverde, lo había enviado a estudiar comercio a Inglaterra. Pero Chucho definitivamente no servía para los estudios, y su principal preocupación era divertirse. En Londres hizo lo mismo que en Chile, es decir, nada más que pasarlo bien. Yo ya me conocía esta parte de la historia y quería que llegara a cosas más sustanciales. Pero no dije nada y seguí escuchando. Rápidamente Chucho conoció a gente importante y se hizo de buenos amigos. Vivió en fiestas, comidas y montando a caballo durante años. Así no solo conoció al príncipe Carlos de Inglaterra, sino una serie de personajes influyentes. Después de un partido de polo en el campo de un millonario que todos llamaban el Mariscal, fue invitado a comer. El Mariscal era un hombre alegre. Tenía grandes establos y pesebreras con caballos, los del mundo. Ese día, durante la comida, Chucho tomó más de la cuenta y no dejó de hablar, transformándose en el centro de atracción. Alguien entonces mencionó a un famoso equitador británico. Chucho intervino y les informó lo que pocos sabían. El récord de salto alto pertenecía a un jinete chileno y la marca no era aún superada desde fines de los años 40. Pocos le creyeron. Una semana más tarde, el Mariscal invitó a Chucho otra vez a su campo. Quería conocer más detalles del salto del capitán Larraguibel. Chucho pidió urgentemente que le enviaran datos desde Chile y se los entregó con gusto al Mariscal. Finalmente fue citado por tercera vez a la parcela, y el Mariscal le propuso entonces un plan descabellado. Quería crear un caballo perfecto. Todo su dinero lo invertía en caballos. Mantenía permanentemente contratado a un grupo de científicos que estudiaban los genes de los animales. Necesitaban entonces estudiar a Guaso porque sus restos les proporcionarían la información que necesitaban. Al principio, Chucho se rió del proyecto, pero luego de que el Mariscal le mostrara un cheque con una enorme cifra de dinero, cambió de opinión. El Mariscal le prometió doblar la cantidad del cheque una vez que tuviera en su poder los restos del caballo embarcado desde Valparaíso con destino a Liverpool. Chucho le dijo que lo pensaría. 2 semanas después, Chucho debió regresar a Chile. Su padre estaba muy enfermo. Antes de partir al Mariscal aceptó el ofrecimiento. Se guardó el cheque en un bolsillo y de regreso lo depositó en un banco de Santiago. Pocas semanas después, don Aladino murió. Con el dinero del Mariscal logró estabilizar las finanzas de los supermercados, que parecieron derrumbarse con la muerte de don Aladino Malverde. Pero también tenía que cumplir su parte del trato con el Mariscal. A Chucho se le ocurrió una idea. A través de sus contactos consiguió que lo nombraran director del Club Ecuestre de la Reina. Su primera medida como director fue tramitar el traslado de los restos de Guaso desde el cementerio de animales del Regimiento de Caballería de Quillota, donde el caballo había vivido sus últimos años de vida. Después de muchos trámites y órdenes, consiguió que el ejército permitiera el traslado a Santiago. Fue como un homenaje a la hazaña. Pero Chucho se dejó estar y ya habían pasado 4 años. En Inglaterra el Mariscal estaba a Chucho constantemente. Cuando Chucho se disponía por fin a desenterrar los restos para cumplir con el encargo, alguien se le adelantó, cavó en la tumba el caballo y la dejó vacía. El Mariscal se enteró, se puso furioso y envió a sus hombres a Santiago. Chucho no sabía qué hacer. Los hombres del Mariscal eran profesionales y peligrosos. Chucho no tenía dinero para devolver lo pagado y tampoco tenía Guaso. Ese fin de semana Chucho me contrató, pero nuestra conversación no lo dejó tranquilo. Se puso peor cuando los gringos lo visitaron. Esa misma tarde lo amenazaron. Subió a su refugio de Farellones, arquearía a continuación. Cuando venía de regreso, se le ocurrió un plan de emergencia. Desbarrancó el automóvil que manejaba, quemándolo completamente al fondo de una quebrada. Organizó su supuesta muerte con empleados que lo conocían. Todos debían creer que estaba muerto mientras él se refugiaba en Isla Negra, en la casa de la joven actriz de telenovelas con la que mantenía un romance secreto. Esta es la casa de la Bibi y por ahora pienso quedarme escondido aquí, dijo con la voz quebrada. Se notaba que no sabía qué hacer, tenía miedo y ninguna idea clara para resolver el problema. Así terminó de hablar Chucho Malverde. León y yo nos quedamos en silencio. Vimos pasar un barco en el horizonte y un pelicano se zambulló como piedra en el mar. 24. El viaje de regreso a Santiago fue peor que el de ida. Lulo habló sin parar sobre el próximo auto que se compraría en el verano, una camioneta, la misma que tenía Iván Zamorano.
León se durmió rápidamente con las explicaciones y despertó cuando comenzábamos a entrar por la Alameda. Yo fingía escuchar a Lulo, pero en realidad analizaba la confesión de Chucho Malverde en Isla Negra. Lo mejor para él era permanecer escondido en la casa de la playa. Allí estaría seguro. No quise contarle nada sobre el cuidador del club ecuestre para no complicar más las cosas. Don Anselmo tenía de ese umbro extraño pasado que lo conectaba de algún modo con todo lo que estaba ocurriendo. León prefirió dormir en mi casa. Llegó con hambre así que asaltó el refrigerador. Cuando me acerqué al dormitorio de Gertrú, para saludarla, la encontré llorando sentada al borde de la cama, con un rosario blanco y negro y una fotografía del negro Molina y ella en el Cerro San Cristóbal. Sobre el velador estaba la carta que yo mismo le entregué de parte del negro. Preferí no decir nada y me senté a su lado. Le acaricié su pelo largo, negro y suavecito que se lavaba con un champú especial de hierbas. Traté de inventar una frase bonita para consolarla, pero no se me ocurrió nada original. Al final me quedé callado, mientras escuchábamos a lo lejos, en el televisor de mi hermana, a alguien cantar un tema romántico que hizo llorar con más ganas a la Gertrú. Ese día domingo, todos parecían cansados y sin ganas de hacer nada. Mi mamá se fue a misa de domingo y mi papá a jugar fútbol con sus compañeros de oficina en la Liga Roble Viejo. Jugaban solo la mitad del tiempo reglamentario y luego se sentaban a conversar en una parcela de chicureo. A veces teníamos que ir a Buspapá a la parcela, porque se esguinzaba. A pesar de esos inconvenientes deportivos, mi papá no cambiaba por nada sus partidos de fútbol del domingo por la mañana. Allí se juntaba con sus amigos a hablar y a reírse con desesperación de los chistes malos que cuentan los hombres cuando les empiezan a salir canas. La Gertrude estaba triste y desapareció de la casa. Cuando uno está así, lo mejor es que nadie moleste con preguntas. León y yo nos fuimos a caminar por Avenida Grecias hasta la rotonda y luego regresamos cansados y con frío. En la casa no había nada para comer. Mi mamá y mi hermana decidieron salir a comer a un naturista en Providencia. Como la palabra naturista asustaba a León, pedimos por teléfono una pizza gigante y nos sentamos en el living a ver cómo jugaban golf en un canal de deportes en el cable. El golf por televisión puede parecer aburridos. No hay que saber demasiado para entender el golf. Con un palo se lleva una pelota a golpes por 18 hoyos pequeñitos. Esa tarde me di cuenta de algo. No hay nada más que saber acerca del golf. Después de comer, León se durmió en el sofá. Sonó el teléfono y lo contesté. Al otro lado una voz extraña dijo: «Cuídate, H, te estamos vigilando». Te puede pasar lo mismo que a Chucho Malverde. Yo quedé aterrado con la llamada. Durante media hora apenas me moví. Nunca había recibido una amenaza y la primera vez asusta. Salí a dar una vuelta por la grada para relajarme. Antes de llegar a la garita de los guardias vi al negro que se acercaba medio, escondido debajo de su chaquetón marinero. Traía cara de gorrión, es decir, de felicidad. Extendió los brazos como si quisiera abrazarme. Yo arrugué la nariz. No estaba para demostraciones exageradas de cariño. «Quique», le dijo efusivamente, le respondió asustado. «Me caso». No entendí al principio a qué se refería. Por un momento pensé que lo ocurrido otra en el canal de televisión lo había trastornado. «Me caso», volvió a repetir. «¿O cómo? ¿Te casas de matrimonio?» Le pregunté idiotamente. Se me acabaron las penas. «Quique, en 2 meses más me caso con Gertrudis. Acabo de hablar con ella y nos pusimos de acuerdo». Tarde en la noche recibí una llamada telefónica. Era la mujer de Bombo. Me contó que su marido seguía recuperando en el hospital y en una semana más esperaban darle de alta. Bombo quería conversar conmigo, era importante. Prometí que pasaría por el hospital al día siguiente. 25 por la tarde del lunes caminé a Irarrázaval. Desde que era niño chico caminaba por esa avenida y me iba a comprar helados frente a la Plaza Armenia. Unos helados que me parecían grandiosos, pero que ahora no son tan buenos y que nadie compra en invierno. Las cosas han cambiado en el barrio. Las veredas de las calles están llenas de vendedores ambulantes y de señoras que venden cebollas y apio, todo picado en bolsas de plástico. Antes iba al cine California, pero ahora este cerrado. Entré en el caracol de Irarrázaval con Pedro de Valdivia, lleno de peluquerías, corredores de propiedades y sastrerías. En el segundo piso encontré a Blandi y a Mario Lagos vendiendo computadoras a por él mismo y toda clase de juegos y programas a mitad de precio. Conocí a Mario Lagos cuando vinieron a instalar el computador a la casa. Me ofreció su contrabando de software pirateados y programas creados por él para pagar menos por la conexión a la red. Me pareció que Topo lo que me ofrecía era algo ilegal, aunque no estaba seguro. Le dije que solo aceptaba un disco con 100 juegos, que luego me hicieron perder el tiempo durante un mes desde ese día. Mario se transformó en mi consejero tecnológico. Él creía que la única forma de rebelarse contra el sistema no estaba en la música ni en la política, sino en la red. A veces cometía algunos delitos menores con su computador y módem, pero nada que produjera mucho daño. No podía decir que estaba de acuerdo con las ideas de Mario Lagos, pero lo entendías. Me gustaba su posición luchadora.
No sé por qué, yo sabía que nunca sería como él, simplemente porque éramos diferentes. Subí esa tarde el edificio Caracol hasta el local de Mario. Nos saludamos y él prefirió cerrar la tienda y no nos molestaran. Por la mañana le avisé por teléfono que iría a verlo y me estaba esperando. El local era estrecho, lleno de computadores usados y piezas desparramadas. Pasamos entonces a una habitación del fondo donde tenía un computador más poderoso, su favorito por el momento. Mario indicó el computador sonriendo. Mi hijo murmuró. Nos sentamos frente a la pantalla. Mario se iluminó y comenzó a trabajar teclado como si fuera un concertista en piano, y me preguntó ¿qué quieres? Anselmo Cherino. Solo tengo su nombre y apellido. Lo vivo o incluso lo podemos encontrar en la web, dijo. Daba gusto ver a Lagos trabajar en su computador. En la pantalla no aparecían páginas de colores o de diseños bonitos. Ese no era el camino que utilizaba alguien experto como él para entrar a lugares prohibidos. La pantalla estaba negra y solo aparecían signos y números que corrían hacia abajo. Mario parecía entender lo que hacía y no me preocupé. Durante una hora no tuvimos resultados. Anselmo Cherino parecía no existir. No pagaba sus impuestos, no tenía tarjetas de crédito, no viajaba, no votaba en las elecciones. Descansamos un rato comiéndonos unos sándwiches de queso con un vaso de Coca-Cola y luego volvimos al computador. Revisamos listas de jubilaciones y ahí por fin lo encontramos. A Anselmo Cherino le pagaban todos los meses un cheque como jubilado del ejército. El domicilio a donde le era enviado el cheque corresponde a una dirección en la ciudad de Quillota. Lo había descubierto. Mario Lagos estaba cansado desde la búsqueda. Usaba unos gruesos anteojos que lo hacían verse como un buzo submarino. Entonces dejó que me sentara frente al computador, tecleé en un buscador, el mismo para hacer mis tareas en el colegio. Escribí Guasultuazo, pero no olvidé intentarlo con Guaso Caballo. Entré entonces al menú principal de la Federación Ecuestre de Chile. Encontré la información del histórico del 5 de febrero de 1949. Nada nuevo que no conociera, tenían una pequeña biografía de Guasos. Su primer nombre no fue Guaso sino Fightful. Fue comprado en los años 40 por el ejército a través del jefe de la escuela de equitación, el mayor Rafael Monti. Después del salto que lo hizo famoso, Guaso fue enviado a la escuela de caballería de Quillota tenía, donde el privilegio de pasearse sin que nadie lo molestara. El 24 de agosto de 1961 murió a los 29 años de edad. Fue enterrado en el cementerio de animales de regimiento, del cual fue trasladado más tarde. En toda esa información un nombre se repetía, relacionaba a Guaso y Anselmo Cherino, el nombre de una ciudad, Quillota. 26 comenzó otra vez a llover, lentamente al principio y luego sin control. A mí me gusta la lluvia, es triste, pero limpia las calles y aire. Regresé tarde caminando desde la oficina de Mario Lagos. Bajé por Jorge Washington hasta la Plaza Ñuñoa. La lluvia no se detenía, pero confiaba en mi parca y preferí caminar de regreso a mi casa. Doblé por doble Almeida hacia el oriente. Detrás de mí apareció entonces una camioneta que conocía, se detuvo en un semáforo. Luego aceleró y sus neumáticos resbalaron en el pavimento con un chillido. Venía directamente hacia mí. Corrí por la vereda espantado. La calle estaba vacía y oscura. Sentí cómo aceleraba barriendo el piso de agua y cemento. Corrí con ganas y miedo. La camioneta pasó muy cerca, con la mitad de las ruedas sobre la vereda. Quedé apretado en la pared, inmovilizado de miedo. Retrocedió y volvió a quedar frente a mí. No se veía a nadie más en la calle, solo la lluvia sin importarle nada de lo que Paco Pasa lo permitía. La cortina de agua no deben saber a quién estaba detrás del volante. Otra vez aceleró quemando los neumáticos, pero no alcanzó a avanzar. Un ruido seco la detuvo. Un objeto grande y pesado se clavó en medio del parabrisas. El vidrio se astilló completamente, pero no cayó. La camioneta entonces aceleró por última vez, pero siguiendo la calle, huyendo del lugar. Miré hacia el lado y allí estaba León con otra gran piedra en la mano. Vámonos, me gritó. Regresamos corriendo a la plaza. En un bar encontramos universitarios tomando vino caliente. Nos sentamos ambos agitados. No podíamos comprar cerveza, que era lo más adecuado para el bar, así que, avergonzados, pedimos una Bills y una pap para cada uno. León aprovechó y agregó un completo gigante con mayonesa. Se llevó la mitad del completo a la boca y dijo: «Esto se está poniendo grave. Mejor llamamos a los carabineros y les contamos todo». Tenía razón, pero no podía traicionar a Chucho Malverde. Él me contrató y no podía decepcionarlo. «Tenemos que ir a Quillota, deje. ¿Qué hay allí?» «Allí vamos a encontrar a Anselmo Cherino. Está la punta para desenredar la madeja». León eructó suavemente, se apretó estómago con los dedos y dijo: «Qué bueno está este completo». 27 fue al día siguiente, después de que intentaran atropellarme. León llegó a la casa transpirando, traía la segunda, me la entregó agitado, sin poder respirar ni hablar. La noticia estaba en la segunda página. Habían encontrado el cadáver de un hombre en la playa de Santo Domingo. Al principio no entendí lo que León trataba de decirme. Me indicó la fotografía. Se veía el cadáver cubierto con una sábana en la arena de la playa, pero la sábana no alcanzaba a cubrir los zapatos del mero.
Asa Prenz asombró muy bien las botas piel de serpiente de Chucho Malverde. En el diario no precisaban aún la identidad del ahogado. Sentí que el corazón se me aceleraba y que mi cara pasaba un pálido absoluto. Corrí a marcar el número de Bibi Sommer, pero nadie me contestó. Lo intentamos con los teléfonos del canal de televisión. Hablé con varias secretarias, hasta que llegué a la más cercana, la que atendía todos los asuntos de los actores. Me informó que Bibi Sommer estaba de vacaciones indefinidamente. No se sentía bien, hizo sus maletas y ahora estaba viajando a la isla Juan Fernández. ¿Qué va a ocurrir cuando descubran que el muerto era otro muerto?, preguntó León. No lo sé. Antes tenemos que saber quién es realmente Anselmo Cherino. Allí está la clave para entender todo esto. No quise salir de la casa por la tarde, era por Chucho. Parecía que ahora de verdad se había muerto. Tal vez no valía la pena seguir con la investigación. Los hombres que supuestamente mataron por segunda vez a Malverde eran los mismos que me buscaban a mí, creyendo que yo sabía del vallo perdido. A media tarde la Gertrude golpeó la puerta de mi dormitorio. Preparó picarones con chancaca, porque quería reconciliarse conmigo y contarme de su matrimonio. No hemos tenido tiempo de hablar. Le costó llegar al tema y cuando lo hizo, enseguida la detuve. Todo, Gertrude, el negro me lo contó. ¿Qué te contó? Que te casabas con él en 2 meses. Era hora de que tomara esa decisión. Tal vez el negro no sea el príncipazo que yo esperaba, pero está cerca de serlo. El negro está bien, dije. Igual me da miedo casarme. En algún momento, en una conversación con una mujer cualquiera, sea mi mamá, mi no y nana, siempre se llega a ese punto, a esa parte fatal, el miedo. A las mujeres casi todo les da miedo: crufolle, clavar un clavo, saltar en bulle, los gatos negros atravesando por delante, un callejón oscuro. No es que a los hombres no nos dé miedo, el problema es que las mujeres le echan la culpa al miedo. Entonces, ¿así te da miedo? ¿Para qué te casas? Además, casada no vas a poder seguir trabajando aquí, quizás no nos veamos nunca más. Entonces a ella se le llenaron los lágrimas y dijo: ¿Cómo los voy a dejar a ustedes? Quiquito, eso nunca, igual trabajo aquí. Se acercó a mí y me dio un abrazo pegajoso. Yo sé que lo hacía con toda buena intención. Lo que no sabía en esa ocasión era que yo necesitaba urgentemente un abrazo de ese tipo, que me hiciera olvidar todos los otros problemas en los que estaba metido. 28. Recibí una llamada de León. No tenía muchas monedas para echarle al teléfono público, así que fue breve. Me llamaba de ella una de la calle escondida detrás del shopping de Vitacura. Llegué en 20 minutos a la cancha de patinaje del shopping donde habíamos acordado encontrarnos. Caminamos hasta la calle corta que queda por detrás y de allí hasta el edificio con balcones de flores. Cuando entramos, el conserje nos detuvo con cara de puma. Mientras León conversaba con el conserje, me fijé en el recibidor. Era un saloncito bien decorado con sillones que imitaba el living de una casa, pero nadie lo ocupaba, estaba allí solo para dar una buena impresión. El conserje nos pidió algunos pesos para confirmar si Bibi se encontraba o no en su departamento. Le entregué de malas ganas el único billete que llevaba. El conserje sonrió cínicamente. ¿No está arriba?, pregunté. No precisa, Merita Sommer vive en el primer piso y desde hace 2 días no sale. Ahora mismo se encuentra en el gimnasio del edificio, al final del pasillo. Recorrintamos la sala con máquinas de ejercicios, pesas, trotadoras. Arriba de una bicicleta estática estaba a Bibi Sommer pedaleando sin llegar a ninguna parte. Cuando nos vio, abrió los ojos desmesuradamente. Saltó ágilmente de la bicicleta y corrió hasta una de las puertas de vidrio que conectaban con el estacionamiento y jardines interiores del edificio. La seguimos sin entender por qué huía. Subió a su jeep y dobló hasta la salida sin que la pudiéramos alcanzar. «Oh», preguntó León. Me encogí de hombros porque no lo sabía. Regresamos por el patio interior buscando el balcón de Bibi Sommer. Solo existían 2 departamentos en el primer piso y en uno reconocimos, detrás de la ventana, al hombre del tiempo de un canal de televisión que miraba aburrido un macetero de flores. Saltamos al pequeño balcón del otro departamento. Encontramos la puerta de vidrio abierta. Estaba alfombrado lleno de artesanías mexicanas. En la pared había fotografías donde aparecía Bibi Sommer abrazada con Don Francisco y en otra con el actor Jaime Badel, que tanto le gustaba a mi mamá. Sobre la mesa de un escritorio encontré las mismas fotocopias de recortes de prensa del año 49 que mostraban el salto de la Raguibel montando a Guaso, y que yo conocía gracias al envío de don Anselmo. En una fotocopia de otro tipo aparecía el recibo de la jubilación mensual de Anselmo Cherino. Con destacador amarillo se indicaba la dirección de Quilló, la misma que yo obtuve navegando con Mario Lagos por la red. Entonces León me apuró. Debíamos salir enseguida del departamento porque el hombre del tiempo, en el departamento del frente, marcaba un número telefónico mirándonos, asustado, creyendo sin duda que estábamos allí robando. Antes de salir, miré otra fotografía en la pared. Aparecía Bibi Sommer con orgullo y espectacular entrando a un teatro. Alrededor se veían periodistas y fotógrafos que la acosaban. Ella sonreía tratando de avanzar gida por 2 guardaespaldas. Eran los 2 hombres rubios que yo conocía.
los mismos que nos atacaron una noche a Bombo y a mí. Tomamos una micro que nos dejó en Plaza Italia. Caminamos por el parque forestal conversando si aso valía la pena continuar arriesgándonos por un caso que ya no era ni caso. 29 León volvió al hogar y yo regresé a mi casa. Esa noche soñé con Chucho Malverde, con sus botas rojas de vaquero, con su cara triste y el pelo largo y desordenado. En el sueño me decía: estoy muerto, no hay vuelta. Cuando desperté me dio miedo. Quería contarle todo de una vez a la Gertrude, pero preferí no hacerlo porque la veía preocupada y feliz con los preparativos de su matrimonio. Mi mamá era la única de la casa que no estaba de acuerdo con el matrimonio. Decía que era muy joven para casarse, todavía tenía que vivir la vida y, por último, que el negro no tenía un trabajo estable per mantenerla. Mi papá prefería no opinar al respecto y decía: en problemas de mujeres no me meto. Mi hermana trataba de machista a mi papá. El negro decía que estaba enamorado hasta las patas. Lulo, el pololo de mi hermana, hablaba de automóviles. Todos tenían una opinión o algo que hacer o decir, en cambio yo no decía nada y solo pensaba en muertos y caballos fantasmas. El día jueves por la mañana, León me pasó a buscar temprano y nos fuimos en una micro hasta el terminal de buses. Íbamos a Quillota para resolver de una vez el misterio de don Anselmo y los huesos de un caballo. El bus atravesó lentamente las calles de Santiago hasta encontrar la salida por la Panamericana Norte. Antes se quedó dormido. La carretera era larga y aburrida. León roncaba y una señora que leía una revista en el asiento de adelante lo hacía cacallar. Los padres de Leo habían tratado de juntarse varias veces y rearmar su matrimonio, pero los intentos no habían dado resultados. El papá vivía en Buin desde un año y trabajaba en una exportadora de manzanas. La mamá era enfermera en una clínica. León prefería quedarse en el hogar de Santa Familia. Estaba acostumbrado al lugar, aunque soñaba con que su verdadera casa se recompusiera alguna vez. Los padres de León no se odiaban ni peleaban, simplemente no se entendían y hacía mucho tiempo que se habían dejado de querer. Era como unir una taza quebrada con esas gotitas que lo pegan todo. Parece que queda igual, pero no que alegre cuando despertó León media hora después de partir. Así podríamos conversar y contar el viaje, pero antes de que yo pudiera hablar, me detuvo con un gesto, me mostró su libro de poesía de Pablo Neruda y dijo: voy a leer. León estaba convertido en un experto, cuando decía que más adelante, cuando le bajara la inspiración, escribiría o Obson. Seguí no el resto del viaje pensando, mirando el paisaje seco por la ventana, jugando gatos mentales conmigo mismo para no aburrirme. La primera parada del bus fue Yaya. Como el bus no llevaba baño casi todos, bajamos a un restaurante y pagamos 100 pesos por sus baños. León permaneció arriba del bus leyendo su libro. Compré 2 latas de bebidas y volví a subir. Un pasajero no se enteró a tiempo y perdió el bus. Solo nos dimos cuenta que una viejecita comenzó a gritar. Mi viejo se quedó en Yay, tenemos que volverlo. El escándalo fue grande. Unos pasajeros retaban por irresponsable y otros querían seguir el viaje para no demorar. Al final, regresamos a toda máquina. Recogimos al viejo que estaba sentado en la plaza de Yay conversando alegremente con una mujer. Seguimos adelante, entre cerros con cactus, rocas sobresalientes y hierros secos como en las películas del oeste. El bus entró luego a la calera. Allí se bajó la pareja de viejos peleando y reclamando por el mal rato. Media hora después entramos en Quillota. Era una ciudad chica, con casas bajas y calles largas donde se atoraban los autos porque no estaba diseñada para resistir el excesivo tráfico. Miré mi reloj. Eran las 3:30 de la tarde. Tenía todo calculado y con tiempo, según el plan. León bajó del bus con hambre. No alcanzamos a almorzar antes del viaje y el desayuno estaba lejos. Entramos al primer restaurante que encontramos. Pedimos panas, un plato grande para cada uno. Mientras almorzábamos, en el televisor apareció la cara de Chucho Malverde en una fotografía. El locutor leyó: joven empresario muere 2 veces. Coléramos en silencio. Cuando salimos del lugar, León preguntó: ¿a dónde vamos ahora? A la casa de Anselmo Cherino. 30 frente a la iglesia San Francisco de Quillota encontramos un monolito que recordaba a Pedro Aguirre Cerda, un presidente de la República de hacía muchos años. Abajo del monolito se podía leer lo siguiente: gobernar es educar, que era el eslogan del presidente Aguirre Cerda. Ahumí la frase aunque no estaba muy seguro de qué significaba. Preguntamos por la dirección que llevábamos anotada en un papel. La calle era San Martín, una de las importantes, pero el centro exacto que buscábamos estaba alejado. Tuvimos que caminar 10 cuadras. Lo hicimos lentamente mirando todo el tiempo hacia atrás para comprobar si nos seguía número. La casa no era muy grande de cemento, con 2 ventanas adelante y sin jardín. Golpeamos la puerta y esperamos. Algunos vecinos de las casas cercanas nos miraron con curiosidad. Nos abrió una mujer gorda que nos sonrió como si nos esperara. No preguntó demasiado y nos dejó entrar hasta el living oscuro, que olía a cera de piso. Los muebles eran de madera y parecía que pocas veces ocupaban esa habitación.
Sobre los sillones tenían manteles bordados y en una repisa de vidrio se veían viejas fotografías. En una reconocí a ese mocherino vistiendo uniforme, igual que en la fotografía que guardaba Conchita, osa de su fiesta de los 18 años. La mujer gorda desapareció, pero casi enseguida regresando una silla de ruedas. El hombre sentado era parecía el mocherino, una versión más frágil y tal vez más joven. Soy el hermano menor de Anselmo. Mi nombre es Julián Cherino, dijo saludando. Traté de explicarle algo nervioso por el recibimiento. Mi hermano me avisó que ustedes vendrían a verme. Le avisó, dije sorprendido. Me pidió que los ayudara en lo que pudiera, eso me encargó. Anselmo viene 1 o 2 veces al mes a vernos, pero el último mes falló. ¿Berta? Preguntó a la mujer gorda, que respondió con una sonrisa. Berta es mi señora desde hace 30 años. Verdata. Miré mi reloj y le hice una señal a León para que vigilara por la ventana mientras hablábamos. Queríamos saber de don Anselmo Cherino y del caballo Guaso, el caballo del capitán Raguibe. Mire la coincidencia. Anselmo me dijo que me preguntarían sobre lo mismo. Yo a mi hermano Torrepocoso Tomucho. Todos los meses le cobraba su jubilación del ejército a través de un poder que nos entregó y es con lo que vivimos Berta y yo. Hace más de 50 años que estoy postrado en esta silla de ruedas. Se podría decir que toda una vida. Me eché para atrás en el sillón con los manteles bordados. Escuchamos afuera cómo comenzaba a llover lentamente y se oscurecía. Mi familia estaba muy orgullosa de Anselmo. Llegó a capitán de ejército y servía aquí en el regimiento de caballería blindado de Quillota. Nosotros veníamos del campo, no muy lejos. Mi papá tenía un fundito donde criaba caballos. Allí mi hermano vio montar a los militares que venían a comprarnos cava. Y ahí le nació la vocación por el uniforme y por los caballos. Una noche salí a montar una yegua. No me di cuenta del caballo, estaba enfermo con fiebre y no quería que lo montaran. Salté un portón y la yegua me echó abajo. Caí sobre unas piedras y quedé inconsciente. Cuando desperté en el hospital me dijeron que tenía la columna quebrada y no podría volver a caminar nunca más. Mi papá vendó lo que tenía, incluyendo el fundo y los caballos, para atenderme con especialistas, pero todo fue inútil. Compramos esta casa en la que vinimos a vivir. Mi hermano entró al ejército. Con su sueldo nos ayudaba y mantenía esta casa. En esa época compraron a Guaso para el regimiento. Lo compraron para pruebas de adiestramiento porque era aún un animal fino. Tenía una mancha blanca en la frente con forma de estrella. En esa época su nombre no era Guaso sino Faithful. El nombre Guaso se lo pusieron poco antes del salto que lo hizo famoso. Guaso sufrió un accidente. Un fierro se le enterró por casualidad en la nalga izquierda. Ese accidente fue importante porque determinó que el caballo no podría seguir siendo utilizado para adiestramiento. Una tarde en que mi hermano visitaba los picaderos junto al mayor Rafael Monti, quien recién había sido nombrado jefe escuela de equitación de Quillota, vieron un caballo inquieto adentro del picadero. Cuando trataron de calmarlo, el caballo saltó limpiamente un muro de 2 metros de alto. Era Guaso. Mi hermano y el mayor se miraron y pensaron lo mismo. Allí tenían un campeón de salto de altura. Anselmo entonces se encargó de los cuidados y entrenamiento del caballo. Lo alimentaba y cuidaba, pero nunca lo montó. Desde mi accidente mi hermano se negó a volver a montar a caballo. En 1947, el joven capitán Berto Larraguibel se hizo cargo de preparar a Faithful en lo que parecía un sueño, batir el récord mundial de salto alto. Larraguibel era un excelente jinete y entrenaron juntos durante 1 año. Anselmo cada día se iba hasta las pesebreras y pasaba un rato con el caballo. El 1 de febrero de 1948, en el regimiento de caballería blindada, en 4 de Viña del Mar, el capitán Larraguibel batió el récord sudamericano de salto con una altura de 37 metros montando a Guaso. Tuvieron entonces que esperar otro año completo. El 5 de febrero del 49, en el mismo lugar, Larraguibel lo volvió a intentar. Esta vez mejoró su propia marca alcanzando los 47 metros y logró el primer y único récord mundial a Chile hasta ahora. Fue un momento espectacular para todos. Para mi hermano especialmente, fueron los mejores años para él. Unos meses después mi papá se enfermó. Como necesitábamos dinero, Anselmo se retiró del ejército. Compró 2 micros y comenzó a trabajarlas con viajes entre La Calera y Zapallar. Los fines de semana hacía tiempo para visitar a Guaso. Siempre decía que su único amigo era ese Evallo. Guaso siguió en competencia y exhibiciones. Luego pasó a retiro, el regimiento donde nadie lo molestaba. Mi hermano se ofreció para atenderlo y cuidarlo. Guaso alcanzó a vivir casi 30 años y murió en 1961. Mi hermano se deprimió después de eso. Perdió los 2 buses que hacía trabajar. Volvió al regimiento pidiendo alguna ocupación. Le encargaron erigir a los mozos de establos y preparar caballos, que era su especialidad. Los domingos volvía a visitar la tumba de Guaso en el cementerio de animales del regimiento. Así pasó el tiempo. Hace 2 años aunque trasladarían los restos de Guaso a la capital. Mi hermano entonces también se fue a Santiago.
No lo pudimos dimos de Teneda. Mi hermano es un hombre solitario, sin amigos, solo nos tenía a nosotros. Hace un mes, en su última visita, estaba preocupado y enfermo, y hace 2 semanas me llamó por teléfono. No se le escuchaba bien. Dijo que un detective adolescente andaba preguntando por ella y Guaso. Entonces me pidió que si llegaban ustedes hasta aquí a Quillota, les contara todo esto que les acabo de contar. Julián Cherino terminó de hablar. Miró tristemente las fotografías detrás de los vidrios de la repisa y permaneció en silencio. En ese momento nos interrumpió la mujer gorda. Traía una bandeja con berlines y queque de Nunes y yo comimos en silencio. Le pregunté al hombre de la silla de ruedas ¿y dónde se encuentra ahora don Anselmo? Sinceramente, no lo sé. Después de ese llamado telefónico no hemos sabido más de él y estoy preocupado. Hice una pausa antes de la próxima pregunta. ¿O por qué cree que su hermano estaba tan interesado en ese caballo? El único que puede responder eso es el propio Anselmo. Pero le adelanto algo. Él siempre decía que solo en los animales se puede confiar. 31. Llegaron Getolio mirando a través de la ventana de la casa de Julián Cherino. La calle estaba oscura y la lluvia era fina e intermitente. Al final de la cuadra se estacionó un automóvil que yo conocía muy bien, la camioneta gris que nos siguió a Bombo y a mí en Peñalolén, la misma que me persiguió esa noche cerca de la Plaza Nuñoa. Por entre la lluvia se alcanzaban a ver las siluetas de 2 hombres a 2 en el interior. Miré mi reloj. Tanto los hombres en la calle como nosotros esperábamos a alguien más. Aprovechamos ese tiempo para explicarle a Julián Cherino todo lo que sabíamos de nuestra parte. 15 minutos después, se estacionó detrás de la camioneta un Sheptel, de que bajó Bibi Sommer cerrándose una parca amarilla. También bajaron a la vereda los hombres de la camioneta. Era lo que estábamos esperando. Abrimos la puerta de la casa y emprendimos una carrera siguiendo la calle San Martín hacia el centro de Quillota. Corrimos sin mirar atrás. Bibi y los 2 hombres se vinieron detrás nuestro. Tenía miedo de perderme, pero León conocía el camino. Llegamos a Cayo Higgins y luego doblamos por Chacabuco. Podía escuchar los pasos que nos perseguían. León fue el primero en ver el supermercado Orión justo adelante antes de llegar a Frere. Entramos y corrimos por los primeros patios. Detrás de nosotros escuchamos gritar a Bibi Sommer dentro. El supermercado estaba vacío y se escuchaba la típica música de supermercado, un tema de Ray Conniff que le gusta a mi mamá. Ray Conniff era la música preferida de todos los supermercados del país. Pero yo no estaba para músicas, estaba asustado. Avanzamos hasta el último pasillo. Allí no teníamos escapatoria. Por una esquina entró uno de los hombres rubios y por la otra, cerrándonos el paso, apareció Bibi Sommer junto al otro rubio. Bibi se acercó caminando lentamente. Sabía que nos tenía atrapados cuando estuvo a mi lado, dijo burlapándose. Quique H., el detective privado. No esperé saludarla y le pregunté directamente ¿por qué mataste a Chucho Malverde? ¿Y a ti qué te importa? Pero si quieres saberlo diré. Fra un cobarde. Tenía ese negocio con los ingleses, un buen negocio, de mucha plata, pero Chucho siempre fue un irresponsable interesado solo en los caballos. Por eso tuve que hacerme cargo. No tenías para qué matarlo, dije, mientras los 2 hombres se acercaban mostrando sus pistolas debajo de la chaqueta. León y yo abrimos los ojos. Respirábamos agitados por el carrerón y estábamos empapados con la lluvia. Sin que se lo pidiera, Bibi siguió hablando, y justo cuando Chucho tenía que entregar esos huesos, se les robaron. Entonces, le entró el miedo, decía que todo era culpa de ese caballo fantasma. Después de que ustedes 2 estuvieron en la cabaña de Isla Negra, decidió ir a contarle la verdad a las autoridades. Tuve que detenerlo porque si no perdíamos el negocio con los ingleses. ¿Y quiénes son estos 2? Indiqué mostrando a los 2 hombres rubios. Hace tiempo el canal los contrató como mis guardaespaldas, ahora son mis socios. Pero es hora de que dejemos esta conversación. Vamos a volver a la casa de Anselmo Cherino y nos van a contar todo lo que saben de esos huesos perdidos. En la casa solo está su hermano paralítico y su mujer, y ellos no saben nada de don Anselmo. Mis socios, dijo Bibi riendo, conocen algunas técnicas para hacer recuperar la memoria rápidamente, así que nos vamos. Los guardaespaldas se acercaron. León y yo nos apretamos contra una de las estanterías. Entonces escuchamos a Dios, es decir, se terminó el tema de Ray Conniff por los altoparlantes del supermercado y de allí surgió una vodka que dijo: «O suficiente, señorita Sommer. Habla el inspector de investigaciones Tulio Salgado. Tenemos cubierto todo el supermercado, así que les pediría que dejaran sus armas porque están detenidos». Por ambos lados del pasillo entonces surgieron policías de civil con chalecos antibalas de color azul. Tal como nos instruyeron, aprovechamos la sorpresa de Bibi y de los 2 hombres, y corrimos con León hacia la policía. Lo habíamos preparado el día anterior, cuando después de caminar por el parque forestal, nos presentamos ante el inspector Salgado en el cuartel de Vicuña Maquena. Le contamos todo lo que sabíamos. Aunque era arriesgado, nos ofrecimos como señuelos para traer a Bibi Sommer y a sus cómplices. Todavía estábamos nerviosos cuando volvimos a zar al inspector, que también parecía preocupado por nosotros. Nos felicitó y respiró más tranquilo.
Junto al inspector apareció Esteban Malverde, quien facilitó la sucursal de uno de los supermercados Orión de Quillota a atrapar a los asesinos de su hermano. Cuando salimos a la calle, nos encontramos rodeados de gente y luces de televisión. A las 11 de la noche llegamos a mi casa de calle Juan Moya. Le pedimos a los detectives que nos dejaran a una cuadra para que no sospecharan en mi casa. Entramos silenciosamente. Entonces siempre decía en esas circunstancias: tengo hambre. Caminamos sin hacer ruido hasta la cocina. Cerramos la puerta y encendimos la luz. Allí nos estaban esperando mi mamá y mi papá sentados en la oscuridad. La cara de mi mamá era de codorniz y la de mi papá era de tigre de Bengala. En cualquier parte del mundo esas dos caras significaban lo mismo: problemas. Vas a tener que darnos una explicación a tu madre y a mí, que accedió mi papá. Entonces pensé en los focos de la televisión y en las noticias de las 9 de la noche que mi papá y mi mamá nunca se perdían. Estaba claro, me habían descubierto y esta vez no tendría escapatoria. 32 había dejado de llover y acabaron las campañas de ayuda a los damnificados. El invierno siguiente volvería a ocurrir lo mismo: frío y damnificados. Se desbordarían los ríos, se inundarían las calles y casas de los más pobres y volverían las campañas de ayuda. Mi castigo no fue muy duro. Mi mamá lloró cuando me vio aparecer en la televisión 3 segundos y medio en el noticiero de las 9. Yo le prometí que no volvería a hacer algo así. Mi papá, mi hermana y la Gertrude sabían que mi promesa era algo falsa, pero al menos dejaba conforme a mi mamá. La Gertrude también lloró por sentirse responsable de mí, pero casi enseguida me perdonó porque estaba más interesada en su matrimonio. Me preparó ese último fin de semana sopaipillas con miel derretida. Cuando comía las sopaipillas me acordé del recado de Bombo desde el Hospital El Salvador. Necesitaba hablar conmigo y yo te había olvidado completamente. El domingo en la mañana entonces. Llegué hasta el hospital. Volví a recorrer los pasillos feos y fríos hasta que encontré la sala. Bombo se veía mucho mejor, repuesto y sin vendas. Estaba bien alimentado, con algunos kilos de más, y sonreía alegremente cuando me vio aparecer al pie de su cama. Primero insistió en conocer todos los del caso del caballo. Se los resumí. Terminé contándole que Bibi Sommer estaba en la cárcel junto con sus 2 guardaespaldas, acusados de ahogachucho Malverde. Nada se sabía del comprador de los huesos en Inglaterra, con el que finalmente Bibi se relacionó sin llegar a cerrar el negocio. De Anselmo Cherino y de lo que quedaba de los huesos robados de Guaso no se tenían noticias aún, pero los detectives de investigaciones trabajaban en el caso. Se prefirió no hacer pública la desaparición de los restos hasta conseguir alguna pista. Cuando terminé de hablar, Bombo respiró profundamente y se concentró un minuto ordenando mentalmente todo lo que acababa de escuchar. Entonces dijo: hace una semana estuve conversando con Anselmo Cherino, aquí mismo en el hospital. De eso quería hablarte esa vez que te mandé a llamar. Decía: al principio no entendí lo que Bombo o Anselmo Cherino. ¿Pero qué hacía aquí? Nos encontramos en el hospital. Me reconoció. Se acordó cuando lo fuimos a ver a su casa en Peñalolén el día que me dispararon. ¿Pero cómo te encontró? Bombo se rió preguntas aceleradas. Nos encontramos por casualidad. Llegó enfermo hasta aquí. No se sentía bien. Pero no estaba acostumbrado a quedarse acostado, así que pedía permiso para paseades por los pasillos del hospital. En uno de esos paseos me reconoció. Conversamos esa tarde y la siguiente. Supimos que tú ibas investigando la desaparición de los restos del caballo. O sea que estuvo todo el tiempo aquí en el hospital, en el pabellón de al lado. Me contó más o menos la misma historia que tú me acabas de contar. Me habló del cariño que le tuvo a ese caballo. Cuando trasladaron los restos a Santiago, él los siguió, consiguiendo el trabajo de portero del club ecuestre. Hace unos meses, escuchó si querer a Chucho hablando con Bibi Sommer. Le contaba que su socio en Inglaterra le reclamaba porque no entregaba pronto el encargo de los restos de Guaso. No entendía lo difícil que había sido conseguir el traslado desde Quillota y lo tenía amenazado. Entonces don Anselmo se adelantó. Él mismo desenterró los restos y los escondió fingiendo un robo, tratando de hacer creer que el culpable era esa organización Furia Inventoso para despistar. ¿Y dónde está ahora don Anselmo? ¿Y Guaso? Pregunté desesperado por saberlo. Lo que quedaba del caballo está dentro de una caja metálica no muy grande, que antes de llegar al hospital don Anselmo escondió muy bien. Pero don Anselmo vino a verme todas las tardes de esa semana y me preguntaba si sabía algo de ti. Un día no volvió a aparecer, así que le pregunté a la enfermera. La noche anterior, mientras dormía, murió en su cama, tranquilo y silenciosamente. Lo tenía todo arreglado para no molestar a sus únicos parientes. Antes de morir gastó todos sus ahorros pagando un entierro y una tumba en el cementerio sin avisarle a nadie. Se murió solo y a sí mismo. Lo fueron a enterrar. 33, el gran día para el negro y Gertrudis. Astudillo llegó a fines del mes de septiembre, cuando recién comenzaba la primavera. Él estaba atrás, perdido y olvidado. El matrimonio de Gertrudis sería al mediodía del miércoles en el registro civil de Ñuñoa. Todos en la casa nos preparamos.
Nos vestimos elegantemente. Mi hermana se cambió el vestido varias veces hasta decidirse y quedar conforme. Lulo estaba en Miami. Había ido a abrir negocios allá y todos los días se hablaban por teléfono. Id, por supuesto, estaba triste. Se casaba Gertrudis Astudillo. Mi nana desde que yo era una célula. No era estar alegre, aunque ella jurara que pocas cosas cambiarían. Por la mañana no asistí al colegio y mi papá pidió permiso en su trabajo para llegar a la ceremonia como testigo junto a mi mamá. La noche anterior, Gertrudis prefirió pasarla en la casa de Conchita Osa en calle Capitán Orella, porque estaba más cerca del civil y porque la actriz la maquillaría y peinaría. Antes del mediodía nos fuimos en el auto de mi papá por ir a Razabal hasta Pedo de Valdivia, donde estaba el registro civil la comuna. Allí a registro esperaba el negro y un grupo de sus amigos, todos impecablemente vestidos y alegres. Por supuesto, la novia se atrasó. El negro parecía nervioso y tranotaba de que no se le no contando chistes y riéndose. 2 horas después, en el mismo lugar, nada había ocurrido. De algo estábamos todos seguros. Astudillo no llegaría al civil a casarse ese día. La buscamos por todas partes pensando que algo malo podría haberle ocurrido, hasta que alguien pensó en preguntarle, o Conchita Osa, que tampoco estaba allí. La llamaron por teléfono y mandó a decir: la Gertrudis no se casa hoy ni mañana. Eso bastó para que todo se suspendiera. La fiesta se canceló y al disculparse con el oficial de registro civil. El negro no hablaba, solo mía al suelo y movía la cabeza como aturdido. Para todos, la Gertrudis se transformó ese día en el peor ser de la tierra. El negro, en cambio, daba pena. Cuando veníamos de vuelta en el auto, mi mamá me miró directamente a los ojos y dijo: seguro que tú sabes algo. Quique, tú sabes dónde se fue a esconder la irresponsable Gertrudis Astudillo. Me hundí un poco más en el asiento y lo negué todo. Pero mentía porque sabía o creía saber dónde se encontraba en ese momento la Gertrú. De manera que cuando las cosas se tranquilizaron en la casa y cada uno se fue a descansar a su dormitorio, salí en silencio sin que nadie se diera cuenta. Subí a una micro y me senté cerca del conductor. La micro tomó por Vicuña Mackenna hacia el norte de la ciudad, entre automóviles y muchas otras micros. En la radio escucha un locutor que daba por teléfono consejos sentimentales a una mujer. Ella tenía 2 esposos, uno en Villa Aleana y otro en Santiago, pero ninguno de los dos sabía del otro. Todos en la micro se rieron con los consejos del locutor. Éramos una micro alegre, llena de gente acalorada, pero alegre. Bajé en calle Independencia, que es una avenida ancha y ruidosa. Caminé hasta Vega Central y luego encontré la calle del Cementerio, que debe tener el nombre de calle más adecuado de Santiago, Avenida La Paz. En el registro del cementerio encontré la tumba de Anselmo Cherino. Fui hasta la tumba y me quedé un rato meditando. La tumba era modesta, en una losa gris estaba escrito el nombre, la fecha de nacimiento y de fallecimiento. A mí la muerte me parece un asunto complicado del que prefiero no hablar ni pensar. Es como una deuda final irremediablemente. Se paga, por lo que no es necesario ningún comentario. Volví a hablar con el administrador del cementerio. Lo convencí para que me contara la verdad. Al principio dijo que no se acordaba, pero recobró súbitamente la memoria cuando le entregué un billete de 5,000 pesos. Recordó que don Ansel morir le pagó por adelantado su tumba y el funeral. Cuando lo enterraron no notó nada extraño. En este trabajo hay muchas cosas extrañas, pero ese caballero me pareció de lo más normal, aunque tuvo que pagar extra por su tumba. ¿Por qué extra? Un servicio extra se debe pagar. Enterramos su ataúd y otra caja con él. El cliente lo pidió expresamente. No preguntamos lo que contenía ese otro maletín, porque no nos correspondía. Así es la gente, se muere y se lleva a la tumba las cosas más extrañas. 34 a mí me gusta el Cerro San Cristóbal. Antes me gustaba más porque era un paseo obligado los días domingos. Después mi papá, más cómodo. Prefirió quedarse en la Camirando el Italiano por la televisión por cable y terminaron los paseos al cerro. También me gustaba el San Cristóbal por otros motivos. En el colegio leí un cuento y una novela donde aparecía el error. Cuando en el colegio me obligaban a leer un libro terminándolo, no cubidmismeco, se cuile millare, se cartollare un declista que sube el San Cristóbal en una carrera mientras su mamá está enferma en su casa. Era mi cuento preferido. También me gustaba una novela de un tipo joven que subía al Cerro San Cristóbal a replantearse la vida y así terminaba la novela empezando a vivir algo diferente desde ahí. Entonces me pareció una buena idea, después de visitar en el cementerio a don Anselmo y descubrir el Sreto, que escubrir y llevó a la tumba, terminar también en el San Cristóbal. Pero tenía otro motivo, uno especial. Subí en el funicular, luego seguí caminando, ascendiendo junto a unas señoras de un club de amigas del cerro y unos turistas alemanes que querían ver la ciudad desde lo alto. Abajo todo estaba cubierto por una gruesa masa de humo, así que de la crudad se veía poco. A los pies de la Virgen de Cemento, que estiraba sus brazos abarcando la ciudad de Santiago, allí, sentada en la escalinata, encontré a Gertrudis Astudillo. Tenía la cara triste, miraba hacia abajo las calles como líneas y las casas que parecían de juguete. No se sorprendió al verme. Preferí no decir ni una palabra.
La Gertrú cada vez que quería pensar seriamente o se sentía triste y aproblemada, se venía al San Cristóbal a los pies de la Virgen en la cumbre. Decía que hablaba con la Virgen, que ella parecía comprenderla mejor que nadie en circunstancias difíciles. Por eso yo sabía que la encontraría allí. Después de 10 minutos en que no hablamos nada, de pronto la Gertrud suspiró, dijo: mañana será otro día nada más. Era suficiente. La frase era parecida a la de una película romántica, dura 4 horas y que a ella le gustaba. Para la Gertrud la frase significaba lo mismo que para mí visitar la tumba de don Anselmo Cherino. Algo acababa, pero al mismo tiempo algo comenzaba.